Buenos días, mi nombre es Marida Limonzo y yo les voy a hablar un poco sobre la unidad 1 y la unidad 2. La introducción al estudio de los contratos. Los actos jurídicos. El acto jurídico es una exteriorización o manifestación unilateral o bilateral de la voluntad que, enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, produce o genera derechos a favor de una o más personas, o también modifica o extingue derechos. Los negocios jurídicos. Por negocio jurídico se entiende el acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus intereses propios en relaciones con otros, con sujeción a las normas que el ordenamiento jurídico positivo dispone para determinar sus efectos típicos. La clasificación de los negocios jurídicos. El negocio jurídico unilateral es el que resulta de una sola declaración de voluntad y produce efectos para quien la emite, independientemente de la voluntad del otro sujeto de derecho y aún en contra de esta última voluntad. Los negocios jurídicos unilaterales se han clasificado en recepticio y no recepticios. El recepticio es el negocio dirigido a un determinado destinatario solo existe cuando se pone en conocimiento de ese destinatario. El no recepticio es aquel negocio jurídico que está caracterizado por no estar dirigido a la persona determinada y produce efectos. El negocio jurídico bilateral es aquel que está compuesto o integrado por dos o más manifestaciones de voluntades que conjugadas producen efectos para todas las partes, como lo son el acuerdo, la convención y los contratos. El acuerdo es un negocio jurídico bilateral que consiste en la manifestación de voluntad de dos o más personas que coinciden en la determinación o solución de un asunto de interés en común. La convención. La convención es un negocio jurídico bilateral integrado por varias voluntades identificadas en la ejecución de un fin o un objeto jurídico. Por último, tenemos el contrato, que según el artículo 1133, el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, tramitar, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. La clasificación general de los contratos. Las principales formas de los contratos se presentan en la doctrina y en el derecho positivo, desde diversos puntos de vista, como lo son el contrato bilateral, el contrato oneroso y gratuito, el contrato comunicativo y aleatorio, los reales y consensuales, los contratos formales y consensuales, los principales y accesorios y por último el contrato instantáneo y de trato sucesivo. La unidad 2, la venta. El Código Civil venezolano define el contrato de venta como un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. La naturaleza jurídica. La venta propiamente dicha es siempre un contrato. Las enajenaciones llamadas ventas no contractuales, como la venta en remate judicial y la expropiación, no son ventas en el sentido del Código Civil y solo son aplicables por analogía las normas sobre venta contenidas en este mencionado código. La importancia de la venta. La venta es el más importante de todos los contratos desde un triple punto de vista. El primero, por su frecuencia, ya que si no todas las personas venden, al menos todas compran. Segundo, por la variedad de formas que puede adoptar. Y por último, por la abundancia de sus normas legales, que no son solo las normas civiles y mercantiles codificadas, sino que también las leyes especiales. El efecto del contrato de venta. Esta comprende los derechos y las obligaciones de las partes. Las obligaciones del vendedor. El vendedor tiene como obligación transmitir la propiedad o título de derecho, conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega, entregar la cosa, garantizar al adquiriente una posesión útil, garantizar al comprador una posesión pacífica, responder a la evicción, responder de los vicios y defectos ocultos que tenga la cosa. También el comprador tiene sus obligaciones, que es pagar el precio, pagar intereses en caso de demora o de compraventa con precio aplazado y recibir la cosa comprada. Las diferencias con otras instituciones. La venta tiene tres diferencias con tres instituciones, que son la venta y la permuta, que los respectivos tipos se diferencian por el hecho de que la venta
de que en la venta la prestación una de las partes debe ser de pagar una suma de dinero, mientras que en la permuta en ninguna de las partes se obliga a un pago de dinero. La venta y el arrendamiento. La venta de la cosa y el arrendamiento se diferencian porque la primera, una parte se obliga a transferir la propiedad de la cosa, mientras que la otra solo se obliga a gozar de ella. La venta y el depósito. Los tipos de ambos contratos son tan diferentes que no es necesario insistir al respecto. La venta tiene ciertas características, que la primera es consensual, porque el dominio se transfiere por solo consentimiento de las partes. Es nominado típico, puesto que se encuentra reglamentado en la ley. Es bilateral porque se obliga tanto al vendedor como al comprador de la cosa. Es inalagmático porque surgen de este contrato obligaciones recíprocas para el vendedor y para el comprador. Principal, porque tiene su sustantividad y autonomía propia, no dependiendo de ningún tipo de otro contrato. Por último, tenemos los elementos del contrato de venta, que son la cosa, que este es el objeto material en posición a los derechos creados sobre él y a las prestaciones personales. El precio, que este significa el valor pecuniario en que se estima algo, valor que se pide por una cosa o por servicio, o por algún servicio. Personas o partes, que el vendedor es la persona física o jurídica que transfiere la propiedad y el comprador es quien la adquiere. Formales. En la práctica es habitual que el consentimiento se plasme en un documento privado que sirva de prueba. De validez, porque es la capacidad en donde el principio general dice que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede comprar. Y el consentimiento se refiere a que haya un acuerdo de las partes en que se recaiga sobre el precio y la cosa. La tradición. La tradición es un traspaso o transferencia y constituye un modo de adquirir la propiedad, pues para que ella se transfiera no es suficiente con la celebración de un contrato, como el contrato de compraventa, sino que hace falta algo más, un modo de transferencia. Uno de ellos se denomina tradición o traditio. Tenemos el saneamiento, que el saneamiento es la obligación del vendedor de garantizar al comprador una posesión pacífica y útil de la propiedad o derecho vendido. La obligación del saneamiento por evicción. La evicción es un contrato que acarrea al comprador la privación de la propiedad de la cosa comprada, que pasa a ser propiedad de un tercero como consecuencia de una sentencia judicial firme en virtud de un derecho anterior a la compraventa. Existen dos clases de evicción. La primera es la evicción parcial y la segunda es la evicción de cargas o gravámenes. Para empezar les voy a explicar un poco sobre la evicción parcial. La evicción parcial se produce cuando el comprador perdiere una parte de la cosa vendida y dicha parte en relación con el todo es de tal importancia que sin ella no lo hubiere comprado. La evicción de cargas o gravamen es un ejemplo. Si la finca vendida estuviese grabada, sin mencionarlo en la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse si no la habría adquirido el comprador si lo hubiera conocido. Por último, tenemos el saneamiento por vicios ocultos, que esta es como la responsabilidad a cargo del enajenante respecto del adquiriente por haber enajenado una cosa que presenta defectos de tal naturaleza que no le permite a este último tener posesión útil de la cosa. Por último, tenemos la obligación del comprador, que es el pago del precio. La obligación de pagar el precio es una obligación fundamental del comprador y nuestro Código Civil lo menciona como la única obligación en su artículo 1527. Interese. La obligación de pagar el precio no envuelve la obligación del pago de interés, a excepción de algunos casos. La obligación de recibir la entrega. La obligación se fundamenta en la obligación de hacer tradición que tiene el vendedor.
Y el objeto es que consiste en tomar todo en cuenta que debe entregar el vendedor en razón de la obligación y hacer tradición. Gracias, esto fue toda mi exposición.